La experiencia de la Iglesia en edades primitivas encierra lecciones de gran valor para nuestro propio tiempo. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que Dios, por medio de su Santo Espíritu, dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Los hombres son, en manos de Dios, instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. A cada hombre le ha sido concedida cierta medida de luz, adaptada a las necesidades de su tiempo, pero ningún hombre alcanzó jamás a entender plenamente el gran plan de redención. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da para hacer. No comprenden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron plenamente la importancia de las revelaciones que les fueron confiadas. Su significado debía ser aclarado de siglo en siglo. No obstante, a pesar de no haber sido dado a los profetas que entendiesen plenamente las cosas que les fueron reveladas, procuraron con fervor obtener toda la luz que Dios había tenido a bien manifestarles. Inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas. Consideren a esos santos hombres de Dios que buscaron e inquirieron diligentemente, tocante a las revelaciones que les fueron dadas para generaciones que aún no habían nacido. Contrasten su santo celo con el apático desinterés con que los favorecidos en edades posteriores trataron ese don del cielo. ¡Qué censura contra la indiferencia, que se contenta con declarar que no se puede entender las profecías! A menudo, la mente de la gente, y hasta de los siervos de Dios, está tan cegada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, que solo son capaces de captar parcialmente las grandes cosas que Dios ha revelado en su palabra. Así les pasó a los discípulos de Cristo, aun cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. Su mente llegó a estar imbuida de la creencia popular del Mesías como un príncipe terrenal, quien exaltaría a Israel al trono del imperio universal, y no pudieron entender el significado de sus palabras cuando les profetizó sus sufrimientos y su muerte. Cristo mismo los envió con el mensaje: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje se basaba en la profecía del capítulo 9 de Daniel, y con grandes esperanzas y gozosa anticipación, los discípulos anhelaban que se estableciera en Jerusalén el reino del Mesías para dominar sobre toda la tierra. Predicaron el mensaje que Cristo les había confiado, aun cuando ellos mismos entendían mal su significado. Aunque su mensaje se basaba en Daniel 9:25, no notaron que, según el versículo siguiente del mismo capítulo, el Mesías iba a ser muerto. Desde su más tierna edad, la esperanza de su corazón se había cifrado en la gloria anticipada de un futuro imperio terrenal, y eso cegaba su entendimiento con respecto tanto a las especificaciones de la profecía como a las palabras de Cristo. Cumplieron su deber en presentar a la nación judía la invitación de misericordia, y luego, en el mismo momento en que esperaban ver a su Señor ascender al trono de David, lo contemplaron arrestado como un malhechor, azotado, ridiculizado, condenado y elevado en la cruz del Calvario. Cristo había venido al tiempo exacto y en la manera que predijera la profecía. El testimonio de las Escrituras se había cumplido en cada detalle de su ministerio. Los discípulos seguían aferrándose a su amado Maestro con afecto indisoluble, y sin embargo sus mentes estaban envueltas en la incertidumbre y la duda. En su angustia no recordaron las palabras de Cristo que aludían a sus padecimientos y a su muerte. Si Jesús de Nazaret había sido el Mesías verdadero, ¿habrían estado ellos sumidos así en el dolor y el desengaño? Tal era la pregunta que les atormentaba el alma, mientras el Salvador descansaba en el sepulcro durante las horas desesperanzadas de aquel sábado que medió entre su muerte y su resurrección. Aunque el tétrico dolor dominaba a esos seguidores de Jesús, no fueron abandonados. El profeta dice: aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Dios había dicho: para el recto se levanta luz en medio de tinieblas. Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por senderos que no han conocido los guiaré. Tornaré tinieblas en luz delante de ellos, y los caminos torcidos en vías rectas. Estas son mis promesas, las he cumplido y no las he dejado sin efecto.
Lo anunciado por los discípulos en nombre de su Señor era correcto en cada detalle, y los eventos predichos estaban realizándose en ese mismo momento. El mensaje de ellos había sido: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Al expirar el tiempo, Cristo había recibido la unción del Espíritu Santo después de haber sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, y el reino de Dios, que ellos habían declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo. Este reino no era un imperio terrenal como se les había enseñado a creer. Tampoco era el reino futuro e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo, ese reino eterno en que todos los dominios le servirán y le obedecerán a él. La expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. El reino de la gracia es presentado por Pablo en la Epístola de los Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono implica la existencia de un reino. Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria, y a este reino se referían las palabras del Salvador: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Este reino está aún en el futuro, quedará establecido en la segunda venida de Cristo. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se delineó un plan para la redención de la raza culpable, y mediante la fe los hombres podían hacerse súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Cuando el Salvador hubo entregado su vida y exclamado en su último aliento: «Consumado es», entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La promesa de la salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido. Así, la muerte de Cristo fue lo que aseguró esa esperanza para siempre. Si bien es verdad que esa misma muerte les había producido a los discípulos un chasco cruel, no dejaba de ser la prueba suprema de que su creencia había sido correcta. El evento que les había llenado de tristeza y desesperación fue lo que abrió la puerta a la esperanza para todos los hijos de Adán. Los designios de la misericordia infinita estaban alcanzando su cumplimiento, hasta por medio del chasco de los discípulos. Si bien sus corazones habían sido ganados por la gracia divina, conservaban, mezclada con el oro puro de su amor por Jesús, la amalgama vil del orgullo humano y las ambiciones egoístas. Era el orgullo de su corazón, la sed de gloria mundanal, lo que les había inducido a no tener en cuenta las palabras del Salvador que exponían la verdadera naturaleza de su reino y predecían su agonía y muerte. Y esos errores remataron en una prueba, dura pero necesaria, que Dios permitió para corregirlos. Aunque los discípulos comprendieron mal el significado de su mensaje y vieron frustrarse sus expectativas, habían predicado la advertencia que Dios les encomendara. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos en el camino de Emaús. Entonces, el corazón de los discípulos se conmovió y su fe se reavivó. El propósito de Cristo era iluminar su entendimiento y fundar su fe en la segura palabra profética. Era necesario que los seguidores de Cristo tuviesen una fe inteligente, no solo en beneficio propio, sino para que pudieran comunicar al mundo el conocimiento de Cristo. La incertidumbre, la angustia, la desesperación dejaron lugar a la seguridad perfecta, a la fe despejada. Los discípulos habían pasado por la prueba más profunda que les fuera posible experimentar, y habían visto cómo, cuando a juicio humano todo estaba perdido, la palabra de Dios se había cumplido triunfalmente. Habían comprobado que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podría separarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.